Hola iglesia, ¿cómo están? Estamos aquí con Francis y con Suri, que nos van a contar uno de los grandes milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Francis, ¿nos puedes contar cuál es el milagro? Ella empezó con una infección urinaria, se empezó a agravar en 15 días, empezó con fuertes dolores y fue hospitalizada. Oh, wow. En ese problema, pues me imagino que era una situación muy difícil para ustedes. Suri, ¿nos podrías decir cómo es que tú te sentías en ese momento? Me sentía con dolores de espalda, no me podía sentar, ni estar parada, ni estar acostada. Me sentía mal, ya no había lugar específico para estar yo bien, me sentía mal. Te sentías muy mal con ese problema. Y Francis, ¿nos podrías decir qué fue lo que ustedes hicieron al ver ese problema? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué es lo que hicieron? Sí, mira, lo que pasa es que yo como te comentaba, mi niña fue hospitalizada. Ahí en el momento nosotros hicimos un voto con Dios a favor de la sanidad de ella. Los estudios que le habían hecho en el hospital no daban pues buenas señales. Me habían dicho que estaban saliendo mal, que la niña en menos de 15 días de esa infección que ella tenía urinaria se había contaminado con una bacteria y había lastimado sus 2 riñones. A mi hija me la tuvieron internada por un lapso de 3 días, me la dieron de alta. Me dieron específicamente 13 a 14 días un medicamento para ella, en el cual ella iba a consumir ese medicamento y a decir 14 días iban a hacer unos estudios. Me dieron el nombre de a donde lo tenía que llevar a los laboratorios. Nosotros insistimos en dar una ofrenda a favor de mi hija, como habíamos dicho, el voto que hicimos a favor de ella por su sanidad. Y en ese lapso, un día antes de recoger esos estudios, el pastor Jorge Medina y su esposa Lupita Rivas, ellos oraron por mi hija aquí en la iglesia y le declararon la sanidad. Sí, y nos dieron una palabra, el pastor nos dio una palabra que no tuviera nuestros corazones, que nuestros corazones estuvieran fieles a lo que Dios iba a hacer con lo que iba a pasar con lo de mi hija. Nosotros al siguiente día fuimos a recoger esos estudios. En esos estudios iba a salir qué tipo de bacteria había afectado los riñones de mi hija. Exactamente era lo que ellos querían saber, qué bacteria había perjudicado esos riñones. Y nosotros fuimos a recoger esos estudios, se los llevamos al médico que la había atendido, el que había atendido a mi hija en el hospital los 3 días. Ese doctor estuvo de cabecera completamente con ella, día tras día, porque la infección le elevaba la temperatura a mi hija, le bajaba. Entonces ese médico estuvo de guardia esos 3 días con ella. Entonces nosotros llevamos esos estudios y el médico le dijo, se quedó tan sorprendido al ver esos estudios, porque el milagro aconteció. El milagro que aconteció fue de que en esos estudios no apareció ninguna bacteria. Él no daba crédito a lo que estaba viendo en esos estudios. Él daba para adelante y para atrás su expediente de mi hija. No concordaba con lo que él tenía a los estudios que habían salido recientes. Al igual, el estudio había arrojado de que ella nunca había padecido de infección de orina, nunca había padecido de esos dolores de espalda, de esos riñones. Sus riñones estaban como unos riñones de recién nacido, así lo especificó el médico. Eran unos riñones de recién nacido que estaban sin ninguna bacteria. Sin ninguna bacteria. Le doy gracias a Dios porque Él nunca llega tarde. Wow, qué increíble el milagro que dejó sorprendido al médico de que de los estudios anteriores a estos pues no había nada, decía que no tenía nada, Suri. Y Suri, ¿nos podrías decir cómo te sientes ahora? ¿Qué pasó en ti? Una bendición. Yo había hecho una promesa de que si Él me sanaba yo le iba a seguir adorando, danzando. Pues aquí estoy danzándole por el voto que yo hice, la promesa. Tu promesa con Dios. Wow. Y Francis, ¿nos podrías decir a nosotros, a las personas que nos están viendo por las redes sociales, qué les recomiendas que hagan
que si tienen algún problema como el que tú estás pasando, ya sea de enfermedad, de vicios, cualquier problema, ¿cuáles son tus recomendaciones que les das? Sí, mira, yo les recomiendo pues que busquen a Dios, que se amisten con Dios. Dice en la Biblia que daremos todo lo que nuestro alma deseare. Nosotros hicimos un voto con Dios, estamos permaneciendo en la iglesia, no hemos desmayado, al contrario, no podemos con qué pagarle a Dios con lo que Él nos ha brindado, nos ha dado milagros tras milagros. Recomiendo la iglesia Vida Victoriosa a este ministerio. Es algo que Dios ha venido enseñándonos, que estemos firmes en las cosas de Dios. Wow, pues muchas gracias por compartirnos este testimonio. Creemos que va a ser de gran bendición para la gente que lo va a ver, y la gente que nos está yendo, los invitamos a que nos compartan sus peticiones aquí en la caja de comentarios, que nos dejen sus peticiones y nosotros estaremos orando por ellas. También nos pueden compartir los milagros que Dios está haciendo en sus vidas. Y continuamos. De tu amor otra vez, no necesito más, me vengo a acercar, nada me puede dar lo que solo en ti probé, todo lo que busqué, solo en ti lo hallé, encontré en ti un camino paso a paso hasta el hogar, y la verdad es que no existe nadie así, eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Quiero agradecer todo lo que tú me das, la gracia que viví, nadie me da una así. Cada minuto que pasa quiero recordar, lo diste todo y más para conmigo estar. Encontré en ti un camino paso a paso hacia el hogar, y la verdad es que no existe nadie así. Eres vida, eres real, eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Oh, 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 eres primavera después de un eterno invierno. Eres la esperanza de los que nunca tuvieron. Eres melodía y canción del prisionero. Eres lo que todos desde siempre han anhelado. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Para pa. Quiero hablarte rapidito ahora de otro tema. Si usted es de los que escriben, el tema se llama características que atraen la bendición
de Dios. Características que atraen la bendición de Dios. En la Biblia existe una mujer que nos enseña cómo hacerle para atraer la bendición de Dios a nuestra vida. Esta mujer tenía todo en su contra. Su cultura, su crianza, todas las circunstancias estaban en contra de ella. Y a pesar de que todo estaba apuntando en contra de ella, ella fue poderosamente bendecida. Amén. Existen características que Dios busca en la persona para que Dios pueda obrar y bendecirte. Y vamos a ver algunas de las características, y estoy hablando acerca de Ruth, un libro muy poco leído, muy poco predicado, pero es un libro maravilloso, hermanos. La vida de Ruth es maravillosa, y vamos a ver algo acerca cómo Ruth hizo para atraer la bendición de Dios a su vida. Número 1, Ruth tenía determinación para servirle a Dios. Ella estaba determinada a servirle a Dios. Y vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1, en el verso 1. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En el tiempo en que los caudillos gobernaban en el país, hubo ahí una época de hambre. ¿Se fija que no es nuevo esto del hambre? Yo sé que usted ya tiene hambre. Entonces, un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab. Ponga atención porque es muy importante los lugares que vamos a ver. Este hombre vivía en Belén y salió y se fue a Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec. Su esposa se llamaba Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Quilión. Todos ellos efrateos de Belén. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Pero murió Elimelec, o sea el papá, el esposo de Noemí. Ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Después de haber vivido ahí unos 10 años, murieron también Mahlón y Aquilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Se le murió el esposo y los 2 hijos. Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque ahí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras al lugar. Verso 11: vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudiera casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esperanza y esta misma noche me casara, llegará a tener hijos. ¿Los esperarían ustedes hasta que crecieran? Y por ellos se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró
a ella. Estaba determinada a no dejarla, ¿verdad que sí? Se aferró. Dice, mira, verso 15. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Estaba determinada a servirle a Dios de ella. Dice, tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Y muchos le ponen, y tu mamá será mi suegra. Dice, moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti algo que no sea la muerte. Verso 18. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Ruth estaba determinada a que el pueblo de Noemí sería su pueblo. Ruth estaba determinada al que el Dios de Noemí iba a ser su Dios. Órfano, las dos lloraron, dice la Biblia. Estaban emotivas. Dios, hermano, nos dio a todos emociones. ¿Cuánta gente tú no has visto que viene a la iglesia o a una conferencia y ve milagros y se emocionan y lloran y aceptan a Cristo como su Salvador? Pero están emocionados que pasa una semana, ya no los ves. Pasó un mes, no sabes de ellos. Fue una emoción como Orfa. Orfa lloró, la besó, pero se fue. Para servirle a Dios no se ocupa la emoción, se ocupa la determinación. Y Ruth estaba determinada a servirle al Dios de Noemí. Ruth no se iba a ir. Dijo, no insistas, no te voy a dejar. Esa es la determinación que tú y yo debemos de tener. Decirle a Dios, no te voy a dejar. No me importa lo que pase en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos. No me digas que te deje, porque no te voy a dejar. Tú eres y serás mi Dios. Es lo que Ruth le estaba diciendo a Noemí. Debemos de tener un corazón determinado. Hay gente que viene a la iglesia, cualquier cosita lo desanima. Cristianos emocionales. Que porque el pastor no me saludó. Orfa se emocionó, lloró, la besó, pero se fue. Y Ruth no. Ruth le dijo, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. Donde tú vayas yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo voy a morir. Estaba determinada. Esta determinación debe de estar en nosotros. Servirle a Cristo por sobre todas las cosas. Si viene mi familia, que gloria a Dios que vengan. Y si no vienen, yo voy a seguir a Cristo. No muy convencidos, ¿verdad? Bueno, estoy hablando de características que Dios ve para bendecirte. La determinación es una característica para que tú atraigas la bendición de Dios a tu vida. Amén. Ruth estaba determinada. Mira lo que dice el capítulo 2, pero en el verso 11.
Lea conmigo, por favor. Y respondiendo vos, no era Buzz Lightyear, ¿ok? Era otro Buzz. Se fija que ya Buzz Lightyear no es el invento, hay uno en la Biblia. Hermano, ¿quién es Buzz Lightyear? Ay, ¿a poco no lo conoce? Usted cuando ora termina y dice: Señor, al infinito y más allá. Respondiendo vos, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjese bien, dice que vos le estaba diciendo: yo sé lo que tú has hecho. Dejaste tu padre, tu madre, la tierra donde naciste, todo lo dejaste. Lo mismo que hizo Abraham. Lo mismo que hizo Abraham. Dejó absolutamente todo. Dejó su padre, dejó su madre, dejó su tierra donde nació, todos los recursos que ellos tenían, todo por servir a Dios. Gloria al Señor. Ruth no escogió servirle a Dios. Escúcheme aquí. Ruth no escogió servirle a Dios por lo que le daba a Dios. Escúcheme. Ruth no escogió servirle a Dios por los beneficios materiales. Ella había perdido todo. Perdió su suegro, había perdido su esposo, había perdido sus cuñados. Ella y Noemí estaban en la bancarrota, hermanos. No tenían nada, es más, no tenían un futuro. Pero Ruth estaba determinada a seguirlo. De tal manera que dijo: solamente la muerte me puede separar. Solamente la muerte. Amén. Necesitamos, hermano, ese tipo de coraje. Necesitamos ese tipo de determinación nosotros. En estos tiempos, hermano, en que el mundo está siendo sacudido, muchos cristianos están abortando el llamado, están dejando de servirle a Dios. Es cuando usted debe de amarrarse y determinarse: nada me va a separar de ti, Señor, nada. Mire, existe un grupo de personas que seguían a Jesús. Vamos a verlo. San Juan 6:26. Ve este grupo de personas que seguían a Jesús. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. En otras palabras, Cristo le dijo: ustedes me siguen por la comida que les doy, nada más. Amén. Jesús dijo: por los beneficios que les doy. Escúchame, hermano, si tú le sirves a Cristo por los beneficios prometidos, te tengo que decir esto: esa es la razón equivocada. Tú no puedes servirle a Dios por los beneficios. Amén. Sí, hermano, Jesús es nuestro sanador. Él es nuestro proveedor. Pero no por eso lo voy a seguir. ¿Qué tal si un día no te provee? ¿Te vas a agüitar? ¿Te vas a desanimar? Gloria al Señor. Y Cristo le estaba diciendo: ustedes me siguen porque les doy de comer. San Juan 6, verso 56.
El que come mi carne, dijo Cristo, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Escúcheme, esto era muy difícil para los que lo seguían. Imagínense que Cristo le dijera: ustedes me siguen nomás porque les doy de comer. Imagínense la gente. Era muy difícil que Jesús les estuviera hablando de tal manera. No lo podían entender. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Ellos estaban diciendo: esto está muy duro. No, ¿quién puede oír lo que está predicando? Estaban murmurando y Cristo sabía. Y volvió y dijo: ¿esta palabra los ofende? Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Se regresaron. No estaban determinados, estaban emocionados porque Cristo les daba de comer. Estaban emocionados porque miraban los milagros, pero no había una que a la primera que Cristo les tendió, la cuarta, como decimos, ¡pum! Dice, volvieron atrás, lo dejaron de seguir y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Dijeron, Cristo les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Habló sabiamente Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo pienso igual que Pedro. ¿A quién voy a ir? No conozco a nadie que me pueda llevar al cielo, solo Jesús. No conozco a nadie que me pueda proveer, solo Jesús. No conozco a nadie que me garantice la vida eterna, solo Cristo. ¿A quién voy a ir? No tengo para dónde ir. Una determinación. Y es lo que tenía Ruth. Estaba determinada. Esa es una característica que atrae la bendición, la determinación de seguir a Jesús. 2. Ruth estaba esperanzada y brillante. Amén. Libro de Ruth, capítulo 2, verso 2. Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Hermanos, existen dos viudas, Noemí y Ruth. Y Ruth no tenía nada, ¿se acuerdan? Estaban a bancarrota. Pero ella tenía la esperanza. Y le digo: por favor, déjame ir para que recoja las espigas y yo sé que voy a hallar gracia con alguien. Tenía esperanza. Amén. Sé que voy a encontrar a alguien que me trate bien. Sé que voy a encontrar a alguien que hable amablemente conmigo. Tenía esperanza Ruth. Ella esperaba que algo bueno le pasara en medio de su tragedia. Escúchame, no les estaba yendo nada bien, pero ella tenía la esperanza que algo bueno podía pasar. Usted tiene que tener esa esperanza en Cristo, que en medio de tu problema algo bueno Dios va a hacer. No. Gloria al Señor.
Ella tenía la esperanza de que una puerta de favor, de gracia, se le abriera. Dijo, yo voy a hallar gracia con alguien, déjame ir. No tenían nada. La situación que estaban pasando era frustrante, hermano. Su vida, Ruth tenía esperanza. Amén. Pero esa era Ruth. Ahora vamos a ver la vida de Noemí. Ruth capítulo 1 verso 19. Ya vimos cómo pensaba Ruth. Déjame ir, tengo esperanza, voy a hallar gracia, déjame recoger las espigas. Pero mire Ruth capítulo 1 verso 19. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Escuche esto. El pueblo decía, ¿de verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, decía. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Una decía, déjenme ir al campo a recoger las espigas, voy a hallar gracia, alguien me va a abrir la puerta, yo sé que alguien me va a tratar bien. Y Noemí decía, no me llamen ya Noemí, ya no me llamen. Noemí quiere decir placentera, eso quiere decir. Pero decía, ya no me llamen placentera, llámenme Mara, quiere decir amargura. Imagínate. Entonces Noemí decía, ya no me llamen placentera, llámenme amargura. Noemí decía, ya no me llamen Noemí, más bien llámenme Mara. Y Mara significa, entonces estaba diciendo, llámenme amargura. Ya no me llamen mujer placentera. Noemí ya no me llamo, ella sola se cambió el nombre. Llámenme Mara, amargura. Luego decía, ¿por qué? Porque el Todopoderoso, imagínense, me ha hecho la vida muy amarga. No se extrañe, así hay gente que va a las iglesias, le echa la culpa a Dios de lo que le está pasando. Esta era Noemí. Si usted lee la Biblia otra vez, el libro de Ruth, el primer capítulo que leímos, usted va a encontrar que Elimelech, el esposo de Noemí, no tenía que irse del pueblo, pero él decidió salir del pueblo de Dios e irse a Moab. Entonces, ¿por qué Noemí estaba en esa condición? Por la decisión que había tomado su esposo. Entonces quiere decir que no fue Dios. Escucha, muchos de ustedes están en ese problema por tus decisiones que tomaste, no por Dios. ¿Cómo se le ocurrió a Noemí decir, Dios me tiene en esta condición? No, que se recuerde a Noemí que está en esa posición por su esposo. Él decidió, él dijo, no, yo, mi esposa y mis hijas, nos vamos a ir, mis hijos de aquí, nos vamos a ir allá donde dicen que Dios los está bendiciendo. El resto del pueblo, hermano, se quedó en Israel. Ellos se quedaron ahí y Dios los bendijo. Ahora Noemí no tenía nada. Ya no me llamen Noemí, el Todopoderoso me dio una vida muy amarga. No fue Dios, fue la decisión que tomaron. Y muchos de ustedes están metidos en el problema, no por culpa de la iglesia ni de Dios, por tus decisiones que tomas. Te casas con quien no debes de casarte. ¿Aló? Trabajas donde no debes trabajar. Aleluya. Ella estaba culpando a Dios de todo lo que le pasaba. Dios me quitó todo lo que tenía, Dios me trató mal, me trató con amargura. No, eran las decisiones que ellos habían tomado. Amén. Elimelech, el esposo de Noemí,
Él decidió irse, dijo, nos vamos, escucha, nos vamos de la casa de oración, o sea, de Belén. Nos vamos a ir de la casa de oración. Dios no le dijo que se fuera. Por eso yo digo que Dios no hable que te cambies de iglesia. Dios no habla para eso. Y dice, nos vamos a ir de la casa de oración. Dejaré al pueblo que adora a Dios, porque estaba en el pueblo de Israel. Ellos creían en Jehová. Pero nos vamos a ir de la casa de oración, vamos a dejar al pueblo que adora a Dios, me voy a llevar a mi familia a Moab. Y ahí estaba Noemí atorada. Esta decisión la tenía en esa posición. Tus decisiones erróneas, por eso muchos están atorados ahí, por las decisiones que tomó. Moab, hermano, donde Eliamec, escuche, Noemí, sus hijos vivían en Israel, en el pueblo de Dios. Adoraban a Dios, servían a Dios. Moab, escúcheme, era el enemigo de Israel. Y el esposo de Noemí decidió dejar la presencia de Dios por ir con el enemigo del pueblo de Dios. Imagínense, como muchos de ustedes. Y hubo un silencio. Moab era el enemigo del pueblo de Israel. Peleaban continuamente contra Israel. Cuando Israel, hermano, salió de la cautividad de Egipto rumbo a la tierra prometida, el rey de Moab fue el que contrató a Balaam para que maldijera al pueblo. Imagínense. Amén. Dele un aplauso a Jesús. Déselo fuerte. Y cuando no funcionó que maldijeran al pueblo, Moab le mandó mujeres al pueblo de Israel para que tuvieran sexo con ellos. Era el enemigo del pueblo de Dios. Elimelec dijo, me voy a ir a vivir con ellos. Voy a dejar la casa de oración, voy a dejar al pueblo que adora a Dios. Y así hay mucha gente que cambia el venir a la iglesia por su trabajo. ¡Puh! No deje el lugar de adoración. No deje al pueblo que sirve a Dios. No lleve a su familia a donde Dios no te dice que la tienes que llevar. Aún sea otra iglesia, o aún sea tu iglesia y quieres venir a la mía, si Dios no te habla, no vengas. Tiene que ser Dios para que tú seas bendecido. Pero Noemí estaba culpando de todo a Dios. Ruth no, ¿verdad que no? Estaba esperanzada. Dios me va a dar gracia, voy a trabajar, me va a bendecir, me va a abrir una puerta. Y Noemí, no me llamen Noemí, llámeme amargura. Dios me quitó todo. Y le hace como ustedes, ponía la cara así. Así como le hace usted. Así. Estoy muy enfermo, hermano. Pero sale de la iglesia y se le quita milagrosamente. Ella decía, el Todopoderoso, escuche, me quitó todo lo que tenía, me está dando una vida muy amarga. No fue Dios. Las decisiones personales. Dile al que está a tu lado, tus decisiones te tienen así. Dile con esa cara. Ella decía, el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios que provee, el Dios que suple, el Dios que tiene todo, ese Dios me quitó todo. ¿Usted cree eso? Pero si hay gente, hermanos, oh Señor, te alabo, te bendigo, te doy toda la gloria, y canta y se cae y se levanta y se vuelve a caer y todo, y ay, pero estoy enferma, Dios no me quiere sanar. Así estaba Noemí. Ruth, Noemí y Ruth, escuche,
andaban juntas, pero el espíritu de Noemí nunca entró en Ruth. Pero a usted nomás le rasca un poquito y se acomoda con el otro. No vayas a la iglesia, vente a mi iglesia. Sí, ¿verdad? No, ya tardan mucho. No, se enoja mucho. No, fue donde Dios te llamó. Tiene que estar donde Dios lo llamó, no donde tú quieres estar. Donde Dios te plantó, ahí te va a bendecir el Señor. No importa que tú en otro lugar esté tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu familia, allá Dios no te llamó. Porque luego vas a estar como Noemí, amargado. El espíritu de Noemí no tocó a Ruth. Ruth había tomado un espíritu de esperanza. Noemí, un espíritu de amargura. ¿Qué cree usted que va a traer la bendición de Dios? ¿La amargura o la esperanza en Dios? Así que no se amargue. Dile, cara, aliviánate. Tu problema es pasajero, porque tienes esperanza en el que todo lo puede. Pero cuando tú no tienes esperanza y te amargas, tu problema va a ser eterno. Ruth también podía decir, pues sí, como Noemí, Dios nos tiene fracasadas, sin hijos, sin esposo. Ruth hubiera dicho, que estoy cuidando a esta viejilla, porque estaba cuidando a su suegra y ya estaba viejita y estoy batallando en cuidarla. Pero Ruth tenía esperanza. Amén. Ella nunca blasfemó, nunca abrió su boca mal. Ella siempre estaba esperanzada en que se le iba a abrir una puerta, en que la gracia de Dios iba a caer sobre ella. Tenía una esperanza y Ruth fue una mujer brillante. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Mire, existen dos tipos, muchos tipos de aves, pero quiero darle dos ejemplos. Uno son los buitres. A ver, diga, buitres. No mire a nadie. Los buitres se alimentan de la carroña para comer. Los buitres se alimentan de animales muertos, de lo que está podrido. Eso comen los buitres. Hay otra ave que se llama el colibrí. El colibrí busca flores, las más bonitas, y se alimenta de la vida de estas flores, de la dulzura. Los colibrí ven la carroña y pasan por encima de ella, se van de largo. Ellos se alimentan de la vida. Los buitres se alimentan de lo muerto. Las dos aves, escuche, encuentran exactamente lo que buscan. Usted también. Si usted tiene esperanza en Dios, Dios le va a responder. Si usted quiere amargarse la vida, usted se la va a amargar. Usted va a recibir exactamente lo que está buscando. O es buitre o es colibrí. Muchos ya son colibrí porque tienen el pico así está. Ya le vi el pico. Ruth era brillante y tenía esperanza, tenía determinación. 3, Ruth entró en acción. Hizo algo.
ella le dio a Dios algo para trabajar. No se quedó esperanzada, no se quedó ahí. Ella le puso a Dios algo para que Dios trabajara con ella. Ruth capítulo 2, verso 2. Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Quería hacer algo. Quería ponerle acción a la situación que tenía, a lo que ella creía que Dios podía hacer. Ella tenía que hacer algo. Ruth capítulo 2, verso 5. Y vos, dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: esta es la joven moabita que volvió con Noemí y de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ruth tuvo que trabajar desde la mañana sin descansar. Cuando tú entras en acción con Dios y oras y ayunas y lo buscas, pero hay gente que dice: no, es que ya no sé qué hacer con mis hijos. No, ella trabajó sin descansar por su bendición. Ella dice, le estaba diciendo, desde que entró por la mañana hasta ahora, dice, sin descansar ni un momento. Amén. Ruth trabajó muy duro todo el día. Ella podía haber sentado con Noemí a llorar: perdimos a nuestros viejos. Señor, súplenos, abre una puerta, Señor. Señor, por favor. ¿Sabe qué hubiera pasado si nomás se hubieran sentado a llorar y a orar ahí? Se hubieran muerto de hambre por no hacer nada. Yo sé que me van a decir como dijeron los discípulos con Cristo: ¿sabes por qué se puede perder tu familia? Por no hacer nada por ellos. Tú tienes que hacer algo por tu casa. La oración es muy buena, es efectiva, pero la oración necesita acción. Estaban muy risueños ahorita. Escúcheme, por favor. Ruth se levantó, hizo algo, trabajó todo el día por su bendición. Trabajó, no descansó, dice. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer por nuestra casa. Seguir buscando a Dios, no dejar la casa de oración, venir a la iglesia, orar en tu casa, leer la escritura, traer tus diezmos, hacerle pactos, ayunar, hacer vigilia, dormir de rodillas, lo que tú sabes hacer. No descanse. ¿Aló? Miren lo que dice Santiago capítulo 2. Verso 14, Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Pregunta ahí él. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vete en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que necesita para el cuerpo,
¿de qué aprovecha que le diga, cuídate? Mira lo que dice el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Señor, ayúdame. ¿Qué estás haciendo para que te ayude? Señor, salva a mi familia. ¿Qué estás haciendo para que Dios salve tu casa? Señor, líbrame de estos vicios. ¿Qué estás haciendo para que te saque de ahí? Si Ruth se hubiera sentado con Noemí a llorar, se hubieran muerto de hambre. Pero se levantó y fue al campo y le dijo, por favor, déjenme trabajar. Y trabajó todo el día, dice, no descansó. Te estoy hablando espiritualmente. No quiero decir que, no me voy a ir desde ahorita, hermano, y hasta el otro domingo voy a llegar a la casa. No, espiritualmente, que busques a Dios incansablemente por tu casa. Lo material tú lo haces como quieras. Siga orando, hermano. ¿Sabe qué estaba haciendo Ruth? Le estaba poniendo a Dios algo para que Dios trabajara por ella. De tal manera que llegó Boaz y la miró trabajar. La miró y cambió la historia de Ruth. Pero le puso a Dios algo para que trabaje. ¿Se acuerda usted el pasaje que dice en San Juan 6:9, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces? ¿Por qué los multiplicó? Porque el joven le puso algo a Cristo en la mano. Le puso los panes y los peces en la mano y Jesús los multiplicó. Tú debes de ponerle a Jesús algo en la mano para que haga algo por tu casa, por tu salud, por tus finanzas, por tu matrimonio. Póngale algo en la mano a Cristo para que trabaje por ti. Entra en acción. Dele un aplauso a Jesús. Deuteronomio capítulo 16, verso 15. En la última parte del verso. Deuteronomio 16, 15. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos los frutos y en toda la obra de tus manos. Dios bendice lo que tú le pones en la mano. Deuteronomio 28, 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por favor, dele a Dios algo para que trabaje. La fe sin obras está muerta. ¿Cómo que la fe sin obras está muerta? Sí, como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así es la fe sin obras. Igual, está muerta la fe. Recuerde, estas son características que traen la bendición de Dios. Determinación para servirle a Dios. Esperanza en Dios. Entrar en acción. 4. La gratitud. Esto es lo que Dios ve en ti. La gratitud. Ruth tenía un corazón agradecido, aún por las cosas pequeñas que Dios le daba. Escucha, aún con lo pequeño tú tienes que ser agradecido. Ruth capítulo 2, verso 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué? Porque he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera. Ruth 2:13. Señor mío, hallé yo gracia ante tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Esto habla de que Ruth estaba agradecida. Estaba hablando con vos, ella, no con Dios.
Dice, Señor, Ruth estaba agradecida con vos de que se fijara en ella. Estaba agradecida de que él había sido amable con ella. ¿Se acuerdan la esperanza que tenía al principio? Ya lo estaba viendo. Ella estaba agradecida por las palabras que le había dado. La había tratado bien. Ella estaba agradecida porque había sido generoso con ella. Ella estaba agradecida porque la había protegido. Debemos de ser agradecidos con Dios. La actitud que tenía Ruth de gratitud atrajo a la bendición de Dios. Con todo respeto, hay gente que yo conozco que son católicos y cuando reciben un milagro dicen, voy a ir a dar gracias a Dios. Y van a la iglesia y dan gracias a Dios a su manera, pero nunca jamás regresan. ¿Cuántos católicos tengo aquí? ¿Ah? Hay gente en esta iglesia, hermanos, que no deberían de fallar nunca, jamás, nada. Dios les regresó la vida. Ya estaban más para allá que para acá y los hizo nuevos. Les quitó la muerte de encima y no vienen todos los domingos. Hay gente que no tenía nada en su casa y Dios los ha bendecido y vienen cuando quieren, porque ahora tienen mucho. ¿Qué tal si voy a la iglesia y me lo roban? Ruth estaba agradecida con Dios. La actitud que ella tenía, que le hizo reverencia, que le daba las gracias, eso atrajo la bendición de Dios a ella. ¿Cómo puede ser que Dios me bendiga? Aquí te estoy diciendo cómo. ¿Qué tienes que hacer? Efesios capítulo 5 verso 20. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. ¿Cuándo se dan las gracias? Siempre. Por todo al Dios y Padre. Siempre. Gracias por la vida, Señor. Gracias. Ando chueco, pero ando. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor. Gracias por este viejo que me diste, Señor. Nadie dijo amén. Gracias, Señor, por esta vieja que parece Noemí de amargura. Gloria a Dios. Por todo, dice. Gracias, Señor. Gracias porque tengo una iglesia. Cuando somos agradecidos, hermano, atraemos la bendición de Dios a nuestra vida. Necesitamos ser agradecidos de las cosas grandes, medianas y pequeñas. La gratitud atrae la bendición de Dios. No se le olvide, la gratitud. Uno más. Ruth puso primero a los demás que a ella misma. Ruth capítulo 2 verso 11. Ya voy a terminar, es temprano todavía. Respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. O sea, la trataba bien. Y Boaz se enteró. Dice que le dijo: yo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ruth estaba poniendo primero a los demás que a ella misma, poniendo primero a su suegra que ella misma. Dejó a su mamá, a su papá, a su tierra, todo, y se vino para acá. Y cuando se murió su esposo, se quedó con la suegra. La suegra le decía: vete, me estás estorbando. Digo: no me ruegues que te deje, no me voy a ir, nomás la muerte nos va a separar. Y vos se enteró de que
la estaba tratando bien. Y vos seguía hablando con ella, capítulo 3. Ahí seguía hablando, en el verso 10. Esta versión se llama Nueva Biblia Viva, está más amplificada. Ruth 3:10. Le dijo: Dios te bendiga, hija mía, exclamó, porque has sido ahora más bondadosa con Noemí que antes. Primero estaba viendo por los demás que por ella. Naturalmente deberías haber preferido, fíjese, a un hombre más joven, aun cuando hubiera sido más pobre o rico. Digo, tú estás joven, ¿por qué te quedaste sin cuidar a tu suegra? Digo, pero no, preferiste cuidarla. Tú eres bonita, tú podías conseguir un hombre rico, joven. Eso atrajo la bendición de Dios a su vida. Ella estuvo cuidando a su suegra. Ella podía haber dicho: pues ¿qué hago con esta mujer? Me voy a conseguir un hombre, estoy joven. ¿Sabe que vos? Sabía que Ruth era muy guapa. Por eso le dijo: ¿podías haber conseguido otro? Como diciendo: aquí estoy. Pero no, se quedó ahí, puso primero el cuidado de su suegra. Mira lo que dice Proverbios 11:25. Le estoy dando muchos versos para que lo lea en su casa. Proverbios 11:25. El que es generoso prospera. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. El que piensa en otros y los ayuda, se enriquece. Amén. Señor, bendíceme a mí, a mí, a mí. Primero yo, después yo, y el que sigue soy yo. No. Ella dijo: voy a ayudarla, la voy a cuidar. Y parecía que nadie miraba nada. Mire lo que dijo Jesús acerca de esto. Mateo 5:7. Mire lo que Jesús enseñó. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Ruth tenía misericordia. Amén. ¿Sabe cuál fue la gran bendición de Ruth? Que ella tuvo un hijo. Mire, Ruth capítulo 4, verso 21. Ya voy a terminar, le prometo. Ruth capítulo 4, verso 21. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La moabita se volvió el linaje de donde iba a nacer Jesús, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque estaba determinada, porque tenía esperanza. Amén. Dice que se volvió la bisabuela del rey David. ¿Sí? Del rey David. Esta mujer moabita pagana que Dios vio que tenía un gran hambre por su palabra, se volvió la bisabuela del rey David. Amén. No solo era la bisabuela del rey David, sino que se volvió la parte importante, la clave del linaje de donde iban a ser nuestro Salvador. Fue la bisabuela del rey David, y de ahí toda la descendencia hasta que nació Jesús. Esa mujer impía, pagana, que se determinó, fue el linaje o la clave, la figura donde iban a ser nuestro Salvador. Es
tan importante, hermano. Es tan importante atraer la bendición de Dios. Determínate para servirle a Dios. Ruth tenía esperanza y fue brillante. Ruth entró en acción. No solamente se quedó ahí, sino hizo algo. Ruth tuvo gratitud. Gloria al Señor. Y Ruth puso primero a los demás que a ella misma. Estos puntos hicieron que ella fuera bendecida. Aplíquelos y usted va a ver cómo la bendición de Dios, escucha, lo va a seguir a usted. Usted no la va a buscar tanto. La bendición va a venir solita, solita, y te va a alcanzar y te va a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que escuchó este mensaje, allá donde se encuentra, en su casa, en cualquier lugar. Oro para que tu presencia caiga sobre ellos y los bendiga. Sana al enfermo, Señor. Libra al cautivo. Prospera al necesitado. Que tu palabra dé en el blanco perfecto. En el nombre de Cristo, reprendo al diablo. Lo echo fuera de sus casas. Lo echo fuera de sus matrimonios. Reprendo toda circunstancia en su vida. Tu palabra dice: lo que yo ligue en la tierra va a ser ligado en el cielo. Así que ligo toda obra del diablo, amarro toda obra diabólica y la echo fuera en el nombre de Cristo. Te doy gracias porque tú eres nuestro Salvador, en el nombre de Jesús.